Bueno, pues hoy vamos a empezar un nuevo proyecto en este canal. Y es que ya les había comentado anteriormente que vamos a lanzar un podcast. Un podcast en el que vamos a traer invitados relacionados con la programación y en general gente importante en este mundo para que así nos cuente cómo fue que llegaron ahí, qué cosas estudiaron y cuál es su día a día dedicándose a eso. En el día de hoy nuestro invitado se llama Kevin Manzano. Él es un muchacho que participa en la competencia de programación competitiva ICPC y que no solo participa, sino que está logrando muy buenos resultados. Él nos va a contar acerca de qué es esta competencia, cómo acceder a ella, cómo se estudia realmente para la programación competitiva y en general muchísimas otras cosas que estoy seguro que les va a interesar. Así que sin más, los dejo con la entrevista. Nada, papá, primero que todo, gracias por estar aquí, para aceptarme la entrevista. Primero que todo, quiero que me digas quién eres, o sea, quiero que te defines a ti mismo. Bueno, mi nombre es Kevin Manzano, soy estudiante de cuarto año de la carrera Ciencia de la Computación. Vivo aquí en La Habana, de San Miguel del Padrón. Y nada, ahí esperando graduarme. Bueno, ya me dijiste que estás en cibernética, estás en cuarto año. Ahora, ¿cómo y cuándo te iniciaste en la programación competitiva? Porque una cosa es programar, hacer tus proyecticos, hacer tus cositas, y otra cosa es programación competitiva, que son, ¿sabes?, dos mundos aparte. Sí. A ver, lo que te comentaba, yo tuve mi primer acercamiento en décimo. Me sirvió para, en plan, conocer gente, ver cómo era el entorno. Quizá crear algunas nociones ahí básicas, pero todo muy superficial, no muy superficial. En 12 grados sí ya le puse más empeño porque quería hacer preselección y me puse a estudiar desde las vacaciones antes de entrar a 12. Pero el problema es que vamos a separar el concurso en el pre del concurso en la universidad. En el pre, el concurso tiene un formato de IOI y en la universidad el formato de ICPC. O sea, en el pre las reglas son un poco diferentes porque además de que es un concurso individual, los problemas no tienes que, en plan, cuando tú haces el código y tú lo envías, te va a dar una puntuación parcial. Tú puedes aceptar el problema y obtener los 100 puntos que te da el problema, o puedes coger menos, puedes coger 50 puntos. Porque a veces resolver el problema completo es muy difícil y quizás a ti se te ocurre una solución que para algunos casos funciona. Y ahí, como nosotros le decimos, vas raspando puntos. Y entonces, cuando vas a la universidad, ahí sí, tú haces el problema o no lo haces. O sea, tu código tiene que estar perfecto para el problema. O sea, que va a ser todos los casos de prueba. O sea que no hay término medio. O está bien y pinchó siempre o no. Ajá, exactamente. El está bien ahí es relativo porque al final tú estás dependiendo de unos casos de pruebas que ponen por detrás para comprobar que tu solución da la respuesta esperada. Pero bueno, se asume que esa solución está correcta porque lo probaron con un código que era correcto y son muchos casos de prueba. Y entonces ya, si te da bien ahí, se asume que te da bien. Y entonces yo diría que cuando sí empezó de verdad fue en la universidad. Más que por el hecho de que ya era como, o sea, como estoy haciendo ahora, que es por equipo y las reglas de o todo o nada. Por la presión y la competitividad que hay en la universidad. O sea, cuando tú estás en el pre, es como algo en plan un hobby, lo que te comentaba ahorita. Pero en la universidad tú ves a las personas que se dedican a eso. O sea, tienes un entrenador, hay un montón de equipos en tu universidad que están compitiendo por lo mismo que tú. Y si no te pones las pilas, te vas a quedar. Ves que en otros países también están haciendo lo mismo, ves la posibilidad de viajar. Y es como un ambiente súper productivo ahí. Que al final estás compitiendo contra los mejores, ¿sabes? No estás compitiendo contra, ¿sabes? Que ahí tú conoces personas que tú te quedas impresionado con las habilidades que tienen. Porque no son solo... O sea, tú dices, no, el que está ahí es porque hace eso nada más. Y no, ahí lo mismo te encuentras uno que toca guitarra, uno que te resuelve el cubo de Rubik ahí en segundos, otro que juega ajedrez que parece una maquinita. No, esa gente es tan bestial. Mira, vamos para el plato fuerte del podcast, ¿no? Y ahora, quiero que me digas exactamente qué es el ICPC. Porque si todo el mundo dice, bueno, sí, ya una competencia de programación. Pero bueno, dime exactamente de qué trata. Bueno, vamos a definir el ICPC. O sea, el ICPC al final es una asociación ahí que ellos promocionan, patrocinan ese evento. Es un International College Programming Contest. O sea, es un concurso internacional de promoción competitiva universitaria. Entonces ahí al final lo que a ti te interesa como tal es el concurso. O sea, el concurso es un concurso de 5 horas
Hay otras variaciones, pero lo normal es que sean 5 horas, de alrededor de 10, 12 problemas. En inglés normalmente, o sea, tienen el lenguaje estándar es inglés. En equipos de 3 tienes un entrenador, pero el entrenador no es parte de la competencia. En donde se miden tus habilidades ahí de cooperación en equipo, de solución de problemas, también del idioma si quieres ponerlo ahí, y de trabajar bajo presión, porque cuando en el momento que te ponen un reloj que tú estás viendo delante de ti, que está pasando tiempo y tú te estás enfrentando a algo y hay un montón de gente alrededor tuyo, el sonido también es incómodo, estás bajo presión ahí intentando resolver ese problema. Y también la elección de qué problemas vas a resolver, porque como te comentaba, son varios problemas. Tú inicialmente en la competencia tienes 4 horas en donde puedes ver los standings, o sea, los puestos de los demás equipos y qué problemas han resuelto y en qué tiempo lo han hecho. Pero hay un momento que se llama Frozen Time, que es al final de la competencia, la última hora, en el que no se ven los standings, o sea, se queda hasta la 4ª hora donde se congeló. Y entonces también ahí importan las decisiones que tomaron de atacar este problema o atacar este otro. Y, o sea, es un trabajo ahí completo. Brutal. Papá, y, o sea, ¿cómo funciona la clasificación al ICPC? Porque he visto que hay un ICPC que se hace como aquí en el país, ¿sabes? Y después otro internacional. ¿Cómo funciona esa clasificación? Ajá. Ahora mismo está Qualifier, o sea, clasificatorio ahí a nivel de, vamos a decir, de facultad o de universidad. Ajá. Luego está el regional, luego está el super regional y ahora está la final mundial. Antiguamente era Qualifier, regional y final mundial. Entonces te explico. En el Qualifier, alrededor de, no sé, de 5 equipos, más o menos. Depende de otras reglas como equipo femenino, según los cupos que sobraron, el performance de los equipos que participaron por tu universidad. Pero lo normal es que sea más o menos por esa cifra. En la UH normalmente se lleva alrededor de eso. Hay otras universidades que solamente llevan 2 equipos, que es como la cota mínima ahí que pueden llevar. O sea, la cota mínima que se como que tienen, que pueden llevar sí o sí. Si aceptan al menos un problema. Okay. Y entonces ese es como el de a nivel de universidad. Ahí es donde tú tienes como esa competitividad ahí con los propios gente de tu facultad. Normalmente en la UH, en la sede donde se hace el concurso, también van las personas, o sea, los equipos de matemáticas, equipos de física están yendo bastante. A veces hay equipos de otras facultades como de biología, creo que fue el año pasado, fue un equipo. Igual que del INSTE, también van. Sí. No sé en las otras universidades cómo van, pero en la UCI también se respira mucho ese ambiente de que van muchos equipos a ese concurso. Porque al final es ahí como que con tus amistades y tal, y entonces no hay mucha presión, vaya. Sí, es como que entonces, voy a ir a ver qué pasa. Sí, así. Bueno, nosotros tenemos últimamente, estamos llevando un movimiento ahí para formar a los nuevos. Y estamos como que para subir el nivel de la facultad y tal. Y, o sea, yo tengo entendido que hubo un momento ahí en donde hacían concursos antes de ese para formar los equipos, pero actualmente los equipos lo hacen como por afinidad. No sé al final qué sea mejor, pero nada, es para comentarte cómo era el estilo antes. Entonces, luego de que pasan ese concurso... Básicamente los equipos lo amas tú con los colegas que tú quieras. Sí, exacto. Luego de ese concurso pasaron, no sé, digamos 5 equipos al nivel de regional. En el regional ya sí la cosa es más seria, porque están compitiendo con todos los equipos del país y con los equipos del Caribe. Te comento la región de Cuba. Okay. En otras regiones más complicado porque está, imagínate, Brasil, Argentina, toda esa gente. O en Europa es súper difícil. Y entonces ahí, sí, Europa es tiene mucho nivel. Entonces, a nivel de regional, no sé, digamos que van como 50 equipos creo por país. No te sé decir exactamente cuántos son. Ajá. Y es lo mismo, igual, hay como que una capacidad que se puede llevar a la siguiente ronda con las mismas reglas del concurso anterior. Normalmente esa capacidad es 1 o 2
Y Cuba ha tenido un buen desarrollo a ese nivel, casi siempre se lo lleva a Cuba. Y igual, este sí ya tiene como que los problemas más difíciles que el anterior, igual alrededor de la misma cantidad, y entonces lo que aquí se elige es como que una sola sede para que todos los equipos vayan a esa sede, porque eso tiene que ser supervisado, o sea, eso no es algo en plan yo compito desde donde yo quiera. Claro. Normalmente es en la UCI, el año pasado lo hicieron en el UH, lo han hecho también en la Universidad de Las Villas y en la Universidad de Oriente. Creo que la próxima la van a hacer en Oriente, sí, anunciaron eso. Y la de este año, por el lío del huracán, no se hizo. Y entonces, bueno, ya te voy a comentar cómo fue que clasificamos a partir de esto. Nosotros, o sea, mi equipo, Guachachef, clasificamos al Super Regional porque quedamos en primer lugar en el Qualifier. O sea, nosotros competimos en el Qualifier, es a nivel de facultad, pero al final es como un mismo concurso. O sea, el concurso que se aplica para el UH es el mismo concurso que se aplicó para la Universidad de Las Villas, es el mismo que se aplicó para la Universidad de República Dominicana. Entonces, los standings al final, tienes un standing restringido para las personas que tú quieres ver, pero están todos ahí. Y entonces nosotros quedamos en primer lugar en el Qualifier. Luego tocaba competir en el regional. La competencia estaba muy reñida. De verdad nos hubiese gustado saber qué hubiese pasado ahí, porque estaba muy reñida la competencia. Había otro equipo de la facultad que estaba muy bien. Y entonces ocurrió lo del huracán. Las condiciones no eran factibles y se decidió que no se iba a realizar el regional en Cuba. Y entonces, luego de que pasa el regional, o sea, que se efectúa en los otros países, llegaron al acuerdo de mandar al equipo que había quedado en primer lugar, o sea, nosotros, directamente a la Super Regional sin necesidad de haber competido. Y nada, por suerte pasó eso, y vamos a intentar hacer nuestro mejor papel allá. Entonces, la Super Regional, igual, conservando las mismas reglas, es a nivel, digamos, de América Latina ahí, con todo el Caribe. Y ya ahí sí es más difícil. Pero igual, Cuba tiene bastantes posibilidades de ganar ahí, porque seguimos compitiendo con la región del Caribe. O sea, se sigue haciendo allá. Claro. Compites con toda esa gente, pero va a ir un país del Caribe, va a ir un país de Latinoamérica. O sea, van más, pero o sea, como mínimo te digo. Entonces Cuba como que tiene bastantes posibilidades allá. Este año va a ser en Brasil. El año pasado fue en México y el equipo ganó. Y yo realmente no te puedo hablar mucho de eso porque no estaba ahí. Pero los colegas míos me comentaron de que igual se crean muchos contactos, conoces a gente muy, muy importante allá. Claro, papá, es que al final la gente que llega a esa fase es porque son durísimos, ya de por sí. Sí. E incluso ahí van empresas. Huawei es una de las que va y capta alumnos para cuando se gradúen o incluso estando todavía estudiando, para que vayan haciendo pasantía en sus cosas. Y ya luego va a la final mundial, que eso sí es el tope para todo lo que te preparaste. Ahí sí van los mejores de los mejores a luchar lo suyo. ¿Y en la final mundial cuántos equipos son? Te voy a decir un aproximado. O sea, recuerdo una cifra de 140, creo que hace unos cuantos años. Ok. No te sé decir exactamente cuántos pasan, pero creo que son por ahí 100 y piquito. Nosotros, o sea, Cuba tiene ahí un récord de Marcelo, o sea, del equipo de Marcelo, UH más, del 44 creo que fue. O sea, para que veas que aún con todos los percances que tenemos, se han logrado buenos resultados allá. O sea, un 44 allá, tú dices, no, 44, es 40 gente antes de ti, pero 44 ese no, pero 44 44 a ese nivel, papá, es de respeto, literalmente. Sí. Se dijo todísimo. Brutal. Ven acá, papá, ¿y en qué lenguaje que ustedes programan en esa competencia? Bueno, lo que normalmente se usa, y quizás porque ya está en todos los lugares, por el tema de la optimización de la memoria,
de que es muy portable y tal, es C++. Yo diría, en mi criterio personal, de que es por la librería estándar que ellos tienen allá, de que tienen muchas estructuras que se usan bastante en el tema de la competitiva, que son las colas, las pilas, el mapa, etc. Y que las tiene de forma cómoda para utilizarlas, sobre todo. Porque, o sea, por ejemplo, Python es muy cómodo para programar, muy fácil y te da muchas facilidades. Pero por el tema del tiempo de runtime que tiene, se demora mucho. O sea, tú puedes comparar rápido ahí, no sé, ponerle 10 a la 8, o sea, poner ahí un for hasta 10 a la 8 en Python y un for hasta 10 a la 8 en C++ y vas a notar la diferencia. También se utilizan otros lenguajes, o sea, por ejemplo, Python. A veces, Python es muy cómodo para cosas en plan sumar números grandes. O sea, eso tú lo puedes hacer en C++ también, creándote una clase, creándote una estructura para manejar eso. Pero en Python tú lo puedes hacer directo, entonces es cómodo a veces usar Python. Pero también hay gente que usa otros lenguajes como Kotlin, que incluso el ICPC lo promociona. Después cuando te hable de plataformas que se utilizan en esas plataformas, te ponen concursos específicamente en esos lenguajes para que la gente se vaya familiarizando con ellos, porque son lenguajes relativamente nuevos. Creo que hace un tiempo usaban C# también, no mucho, pero ya se dejó de utilizar, o sea, lo quitaron completamente del ICPC. Y Java también hay personas que utilizan Java ahí. Ok, pero como tal, cuando estás en la competencia, ¿tienes que programar en C++, no? ¿O es en el lenguaje que tú elijas? Tú puedes enviar en el lenguaje que tú desees. O sea, en el lenguaje que tú desees, no, en el lenguaje que tengan permitido en la competencia. Y esos que te mencioné normalmente son los que se permiten en las competencias. Lo que casi todo el mundo utiliza es C++, pero puedes utilizar otras variantes. Claro, porque es más rápido, claro. Sí, no, y también porque estás acostumbrado, casi todos las editoriales están en C++, los libros. Hay muchas cosas para competitiva hechas en C++, exacto, pero no tenés que casar con él. O sea, hay gente que usa Python. Brutal. Papá, entonces vamos a hablar ahora de qué habilidades o conocimientos consideras que son más importantes para tener éxito en la programación competitiva. Porque es lo que te decía ahorita, o sea, no sé, o sea, es programación al final, pero no tiene nada que ver con, por ejemplo, hacer una página web, ¿sabes? Son habilidades diferentes y tal. Entonces, ¿qué conocimiento como que tienes que tener más para tener éxito en este tipo de competencia? No es tanto saber muchas cosas, sino con lo poquito que sabes, saber hacer bien. O sea, pensar bien con poco. No sé si me explico ahí. O sea, a nosotros nos pasa mucho que, no sé, vienes de... No sé, normal, tú vienes de la carrera y empiezas a competir y tienes una curva de aprendizaje normal. Pero nos pasa mucho cuando vemos un matemático que, o sea, no sabía nada de programación competitiva y empieza a competir y su curva de aprendizaje te das cuenta que es bastante rápida. Al igual que los físicos y tal. O sea, al final creo que no te hace falta como que saber, por lo menos al principio, como que saber mucho, si no sabes pensar bien. Entonces, que es una de las cosas más difíciles. Exactamente. Yo te diría que entre las habilidades así, como que más importantes, están tener buenas nociones de matemática, porque muchos de los problemas te los dan como que enfocados en matemática. Y a veces los puedes reducir la complejidad haciendo algunos jueguitos matemáticos o contando bien. Esa parte de contar bien es muy importante. Pero también hay cosas ya que sí te hace falta estudiar, que es en donde nosotros ganamos un poco, que es el tema de las estructuras y de los algoritmos. O sea, no sé, yo te dividiría los temas. Hay muchos temas, pero como que los más fundamentales está la parte de matemática, la parte de grafo, la parte de, no sé, si quieres decirle los grids, también separarlos, la parte de programación dinámica y geometría. Hay muchos más, pero bueno, por lo menos de forma general están esos temas. Sí. Entonces, en cada uno de esos lugares hay un montón de algoritmos. O sea, no te tienes que saber todos los algoritmos. Yo no creo que haya alguien que se sepa todos los algoritmos, porque simplemente son demasiados. Y también hay muchas estructuras de datos. Y entonces el tema es saber las necesarias y saberlas bien y tener mucha práctica. Yo creo que la práctica es fundamental ahí. O sea, yo tuve uno de mis errores de principiante
fue que al principio yo quería aprender muchos algoritmos y tenía muy poca práctica con todos los algoritmos. O sea, tú me ponías un problema clásico que se resolvía por algunos algoritmos que yo sabía y te lo podía hacer. Quizás lo complicabas un poquito y te lo podías seguir haciendo. Pero ya si lo ponías a un nivel bueno, ya yo me enredaba. Y sin embargo, tenía amigos que sabían menos cosas que yo, pero las cosas que las sabían bien. Y entonces, en esas más cosas, práctica en eso, claro. las hacían. Y incluso tú le ponías una cosa que no estaba como que evidentemente en esa categoría de las cosas que ellos sabían, pero te la acomodaban y la podían hacer por ahí. O sea, yo soy de las personas que cree que con poquito se puede hacer bastante más. No, y mucho más en ese tipo de competencias, ¿sabes? Que al final es algoritmia todo. No, te comentaba de las cosas que así que son importantes. Es codiar, o sea, escribir código. Porque, como tú me comentabas, lo de las páginas web, la forma de programar aquí es un poco diferente. Ajá. En ingeniería de software, por ejemplo, tú tienes como que unos principios en programación, tienes unos principios ahí para programar, vamos a decir, lindo. Claro. O sea, programar las buenas prácticas. Orientado a objetos, con buenas prácticas, etcétera, etcétera. Y en programación competitiva a veces no ves esas prácticas, ves un churre de código ahí que nomás que lo entiende el que lo hizo y a los 5 minutos lo deja de entender. Pero, sí, no, serio. La habilidad de codear rápido también es muy importante. Aparte de pensar bien, codear bien y entender bien el problema. Claro. Porque te enfrentas con un problema que está en inglés, a veces está largo. O sea, no te ponen como en plan, te doy un arreglo, calcúlame la suma de los elementos, te dan un cuento súper largo que tú tienes que interpretarlo. Y luego de ese problema, ajá, que lo abstraes a algo matemático, donde tú haces un algoritmo sobre eso, tienes que estar seguro de que ese algoritmo tuyo funciona. Porque en las competencias, los envíos que tú haces incorrectos te van a penalizar. Y al final, en caso de empates, gracias a esa penalización es la que tú puedes salir adelante. Mira, y tú personalmente, ¿cuánto tiempo llevas preparándote para esta competencia que vas a hacer ahora? Bueno, para esta competencia empezamos en las vacaciones ahora de tercero para cuarto, que nos fueron muy largas. No. Le pusimos ahí nunca a full. Sí, no. Le pusimos ahí a full hasta justo antes de regional. O sea, no sé, alrededor de 2-3 meses. Pero desconectamos ahora un poco porque teníamos que reconectar con la escuela y nos quedamos, claro, vamos a decir, medio flojos. Al final tú estás estudiando ciencia de la computación, aparte de eso, ¿sabes? Que no es fácil de sacar. Sí. No, y otra cosa interesante de la carrera es que tú empiezas con la carrera, solo con la carrera. O sea, tú empiezas en la universidad y te metes todo el día estudiando las cosas de la carrera y no haces más nada de la carrera. O sea, yo literalmente borré todos los juegos, no veía series, no salía, era la carrera nada más. No te reirás, pero sí, cuando yo estaba en la parada, yo estaba estudiando la conferencia que me habían dado el día. Y entonces, a medida que va pasando el tiempo, te pones como que más tareas a ti. Lo que tú me dijiste ahorita, yo empecé la ayudantía en segundo año. Luego te empiezas con las prácticas laborales. Actualmente estoy trabajando. Después te coges también la tesis. O sea, se te van juntando como que muchas cosas que tú dices, como a mí, yo con una sola me enredaba y ahora estoy haciendo todas estas cosas a la vez. No sé cómo. Papá, haciendo un énfasis de una cosa que nunca me declara realmente. ¿Cómo es una tesis de ciencia de la computación? Porque, por ejemplo, una tesis de ingeniería de software, te la puedes imaginar, ¿sabes? Pero ¿cómo es una tesis de la carrera de ciencia de la computación? Candela. No te puedo decir, o no te sé decir, es de esta forma porque creo que no hay una forma fija para las tesis. Okay. No, en serio. Yo tengo amistades que ya están graduadas que sus tesis fueron puramente de ingeniería de software. Tengo otras amistades que sus tesis fueron puramente teóricas. Y tengo otras amistades que estuvieron en un punto medio de las dos. La mía, por ejemplo, está en el punto medio de las dos. Yo estoy trabajando con un profesor que está haciendo una maestría y entonces estoy haciendo parte de esas cosas que él está trabajando. Y es buscar por un lugar, o sea, estás haciendo teoría por un lado y luego esa teoría que tú estás logrando tienes que implementarla. Porque, o sea, tú puedes, qué sé yo, demostrar que funciona, pero hay un punto ahí en el tema de la investigación donde la experimentación es muy importante. Porque hay temas que, claro, como que no tienes como exactitud de lo que va a pasar y tienes que fundamentar las cosas con experimentación. O
O sea, decir, mira, yo utilicé estas métricas, utilicé estos datasets y esto funcionó tan bien. Y eso tiene que quedar plasmado en algún lugar. Y para quedar plasmado te hizo falta correrlo en algún lugar. Entonces tienes que implementarlo. Exacto. Entonces no te diría las tesis de ciencia de la computación son de esta forma porque creo que no hay una forma ahí exacta. Vamos a volver al tema del ICPC y hablando un poco de los equipos. Me dijiste que los equipos son de 3, ¿no? Sí. Ahora, esas 3 personas hacen básicamente lo mismo. O ustedes como que tienen roles, ¿saben? En plan, tú te cargas esto, yo me cargo esto y el otro de esto. ¿Cómo es que funciona eso? Hay equipos que hacen la variante de yo me voy a estudiar estos temas. O hacen la variante de yo soy el que escribe el código, yo soy el que lo lee y que interpreta el problema, y yo soy el que lo piensa. Pero el equipo de nosotros, o sea, el actual que tengo, sí, porque todos los años tengo un equipo diferente, pero bueno, el actual que tengo, todo el mundo hace de todo. En primer año sí tenía un equipo que nos dijimos, mira, yo me voy a estudiar esta parte, yo me voy a estudiar esta otra parte, y yo me voy a estudiar esta otra parte. Eso, yo en lo personal creo que es bueno a la hora de empezar. Porque a la hora de empezar, si cada uno ocupa un tema que es desconocido para los 3, van como que en equipo a crecer más rápido. Pero ya cuando llevas tanto tiempo, todo el mundo debería conocer un poquito de cada tema porque los problemas normalmente no vienen como, mira, problema 1 es de este tema, este tema, este tema. O sea, tú tienes que descubrir de qué cosas es ese problema. A veces no es de un solo tema. Entonces, si te tocó un tema que no te estudiaste, o uno que sí te estudiaste y uno que te estudiaste, cuando tengas que hacer fusión ahí, te vas a joder. Entonces, no tenemos como que un esquemita fijo de yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto. Pero sí sabemos cuáles son las potencialidades de cada uno de los miembros. O sea, nosotros tenemos uno en el equipo que es muy bueno escribiendo código rápido. A mí me gusta un poco más la parte de las matemáticas y hay otro que le gusta más la parte de las estructuras de datos. Y entonces, cuando tenemos un problema que sabemos que quizás tú lo puedes hacer, pero el otro lo puede hacer más rápido que tú y vas a ganar en tiempo ahí, a veces nos cambiamos los problemas. Ajá. Y a veces también hacemos mucho trabajo en equipo. O sea, yo creo que es algo bastante usual en que en las últimas horas se unan varios miembros del equipo para atacar un solo problema, porque los problemas que van quedando son más difíciles. Y también esa parte de trabajo en equipo hay que entrenarla. ¿Por qué? O sea, nosotros hubo un tiempo que entrenamos, vamos a decir, a distancia. Entonces a distancia, cada uno tiene su computadora y cada uno puede ir leyendo, buscando, escribiendo código y tal. Eso está bien. Pero cuando nos unimos a trabajar en equipo, estamos trabajando, o sea, a la hora de la competencia real, tú estás con una sola computadora. Tienes varias copias de los problemas en formato duro, pero el código está escrito en un solo lugar. Y entonces, a veces tú mandas un problema y no te da. Y te quedas ahí frustrado, quieres ver por qué no te da y quieres probar cosas. Pero otro compañero tuyo quiere hacer otra cosa. Quiere o escribir un código nuevo para otro problema, o quiere revisar su código anterior. Entonces, esa sincronía ahí no se crea de la nada. Eso hay que entrenarlo y es difícil. ¿Cómo ustedes se organizan con eso? Porque... yo no sé, chicos. Eso yo creo que sale ahí de la nada. Hay que tener un buen día, básicamente. Sí. Quizás hay métodos y tal para organizarte mira, a mí me toca la computadora en este momento y tú esperas ahí hasta que te toque tu turno. Pero ahí en la caliente nosotros nos ponemos de acuerdo en el momento y vemos la situación como está. Porque es muy complicado decir, mira, si pasa esto y pasa esto, vamos a hacer esto. Porque es que son muchos parámetros ahí para, o sea, saber cuánto tiempo te está quedando, saber la dificultad del problema que están atacando en la computadora y el problema que tú quieres atacar nuevo, o lo que tú quieres hacer de arreglar, qué tan difícil es comparado con lo que están haciendo ellos, qué es lo que mejor te va a funcionar. Entonces, tener como un esquemita de, mira, pasa esto, vamos a hacer esta cosa. No creo que se pueda así también. Quizás sí hay como reglas generales de, mira, si tú te trabaste con un problema y llevas más duro en un problema, suéltalo porque quizás te vas a enredar. Quizás eso a veces no es bueno porque ese es el problema que tienes que atacar, porque los demás están peor. Pero bueno, de forma general, cuando te ves mucho tiempo trabajando con un problema, quizás es bueno soltarlo. Y nada, yo te diría que eso es ahí, por eso te digo que esa habilidad
tienes que entrenarla porque no es como que tú te puedas preparar para lo que va a pasar. Estar preparado, llegar y cuando lleguemos allí a ver qué pasa. Ajá, reaccionar ahí en tiempo real a ver cómo es. Mira, ahora, personalmente, ¿cuál ha sido tu mayor desafío durante la preparación de esta competencia? A ver, en el tema de la preparación, yo te diría que el tiempo. Porque esto es algo Claro. completamente fuera de la escuela. O sea, tienes que, Claro. de todo lo apretado que tú estás en la escuela, sacar un pedacito ahí para dedicárselo a esto. Que ese pedacito a veces es más grande que el que te hace falta para la escuela. Porque, Exacto. o sea, ahora estoy en cuarto y en teoría ya debería conocer casi todo lo que veo ahí. Pero hay muchas cosas que ves ahí que no están en la escuela. Y entonces cuando empiezas en primero o en el pre, imagínate todo eso que te caiga así de pronto. Te hace falta mucho tiempo para digerirlo. Y yo te diría que el mayor problema ahí es el tiempo. También, ya en la universidad tienes más ambiente y tienes más personas a quien preguntarle. Tienes como que más conexiones. Pero en el pre tú estás como que un poco perdido y no sabes qué hacer. Y a veces las decisiones que tomas de qué vas a estudiar, por dónde vas a estudiar, no son las mejores. Y entonces eso también puede ser que sea influyente ahí. Ahora es fácil por el tema de los datos, de que todo el mundo puede conectarse y tal, pero en el pre igual era más complicado acceder a las plataformas y tal, porque casi todo está en internet. Y entonces antiguamente no tenías mucha facilidad para acceder a internet. Incluso los concursos. La gente que en el pre no tenía son como internet, ahora. eso enseña que estamos viejos ya, ¿viste? Sí, no, ya la gente me dice señor. Brutal. Sí, no. Imagínate que en el pre, el concurso en 10º grado, era, o sea, tú escribías tu código, tú lo probabas con los casos que tú te inventabas y con los que venían el problema, que son poquitos usualmente, pero con los que te lo prueban al final son muchos más. Entonces tú tenías que inventar tus casos de prueba ahí a mano y probabas tu código y tú decías, no, yo creo que está bien. Y después ese código lo copiaban en una memoria. Y ya después, cuando terminaba el concurso, que lo llevaban a un lugar, probaban todos los códigos ahí. Y, o sea, básicamente era un envío lo que tú tenías en el concurso. No podías hacer más de un envío porque... Y de hecho, el envío era el final del concurso, no sabías qué pasaba. Pero ahora es más fácil. Ahora tú envías y ves qué te da. Y después puedes volver a enviar y tal. Pierdes puntos, pero tienes como que más facilidad. Ya, por lo demás, entrenar mucho. Es lo que yo te diría que es lo más bueno ahí. Mira, ¿y tu mejor momento o tu momento más gratificante dentro de esta competencia? No de esta, sino de todas las veces que has participado. Yo creo que el mejor momento que he tenido hasta ahora fue en el último concurso que hicimos, que fue Qualify, que quedamos en primer lugar. O sea, yo nunca había quedado en primer lugar. De hecho, nunca había quedado en menos de los primeros 5. Ajá. Ok. Sí. Entonces quedar en primer lugar fue como... ¿Qué pasó aquí? Y en Algo se bugueó. Sí, no. Lo mejor que yo había salido fue un 5º lugar y no sé ni cómo tampoco. Entonces, para primero fue como... No, que un 5º lugar ya es muchísimo, por cierto. Sí, pero bueno, igual fue impresionante. Y entonces, en el pre también me gustó mucho. En el de pre quedé, creo que fue en 7º o 9º. Pero igual tampoco me lo esperaba porque yo me había desconectado por completo de eso y empecé de nuevo en 12. Entonces los que estaban desde 10º tenían mucha más práctica que yo. Y igual clasificar entre los primeros 10 ya me daba la preselección y eso fue como súper bien. Ya después se me jodió por el COVID, pero lo que contó fue la alegría ahí de haber clasificado. Brutal. Papá, ¿y tu rutina de estudio como tal para prepararte para esta competencia? ¿Cómo es? O sea, ¿cuántas horas tú duermes? ¿A qué horas te levantas? ¿Cuántas horas tú le dedicas a esto realmente? Ay, Dios. A ver. Mira, en vacaciones, o sea, en tiempo que yo solamente no tengo la escuela, que la escuela es básicamente lo que más me consume tiempo. No tengo como que un horario fijo. Yo a veces me despierto, no sé, desayuno y tal, y pongo a un concurso corto, de 3 horas, 2 horas. Y después con los colegas hacemos un... Sí, porque hay concursos individuales, después de volar en las plataformas, que son corticos, son de 2 horas. Y entrenan otro tipo de habilidades. Y están los concursos largos, que son los que son del estilo ICPC, que son de 5 horas. Y entonces, normalmente lo que hacía era un concurso cortico sobre las mañanas. Y después en la tarde resolvía los problemas que no podía haber resuelto por la mañana. Pero cuando estamos entrenando en equipo, lo que hacemos normalmente es
hacíamos alrededor de 2-3 concursos a la semana, que nos reuníamos en una casa, hacíamos el concurso y el resto de la semana era para resolver los problemas que no podíamos haber resuelto online ahí en el concurso. Ajá. Y ahora en tiempo de escuela, ya te digo, estoy dedicándole bastante poco tiempo. Ahora estoy volviendo a tomar porque en marzo tenemos que ir para allá. Entonces estoy volviendo ahora a calentar. Sí. Normalmente lo que más puedo hacer es los fines de semana, ponerme ahí, intentar recuperar todo lo que no pude hacer durante la semana y algún que otro día salvar un tiempo para tirar algún conte contigo. Pero, ojalá pudiera dedicarle más, la verdad. Pregunta aquí, ¿cuántas horas tú duermes? Candela. Ay, Dios. No, estoy durmiendo bastante, la verdad. Ahora mismo estoy durmiendo, 3 horitas por ahí. Mira. No, estoy bien. Ya esa etapa la pasé. Es lo que te decía. Antes el tiempo no me daba y hacía menos cosas. Y ahora hago más cosas. El tiempo me decía sin dar, pero hago más cosas. Entonces, yo lo que hago es... ahora tengo sesión de escuela por la tarde. O sea, yo me despierto, trabajo por la mañana, no sé, hasta las 12 quizás. Almuerzo, voy para la escuela y viro alrededor de las 5:30, 6. Y entonces, como por el tema de la conexión, a mí se me pone un poco mala la conexión sobre esa hora. Y lo que hago es me baño, como y me acuesto y me despierto a las 10. Que a las 10 la conexión está mejorando un poquito. Y ahí me pongo a estudiar hasta las 2. Y después el otro día igual me despierto a eso de las 8 y lo mismo. O sea, estoy viendo como 6 horas. Estoy bien. ¿Estás bien? Ok. Sí, estoy bien. Papá, ustedes los que se dedican a este tipo de competencias, ¿cuáles son las plataformas o los recursos que ustedes utilizan para practicar estas habilidades? Sí, eso es lo que te comentaba. A ver, con el tema del IDE, usamos normalmente el CodeBlock. Es lo que más usábamos en el pre y seguimos usándolo a veces aquí. Y el Visual Studio Code. O sea, el CodeBlock lo usamos porque el CodeBlock viene con un compilador integrado de C++. Hay versiones que no, pero la que utilizamos nosotros para que sea bastante portable y tal fácil de instalar, viene con el compilador de C++. Y el Visual Studio Code hay que instalárselo todo, pero como que es lo que usas en la carrera, ya lo acomodaste también a esto y te quedaste con un solo editor para... Ya lo tienes ahí, claro. Sí, exacto. Hay gente que usa otros, hay gente que usa el Celion, creo. Pero no te sé decir mucho de eso. Yo creo que lo usual es esos dos. Y entonces, con el tema de las plataformas, la plataforma que primera que te dice cualquiera es Codeforce. O sea, Codeforce es un sitio sponsoreado por Telegram y por el ITMO, creo que se llama, que es como el santo grial ahí de la promoción competitiva. Es, digamos, tienes como, sí, no, eso es genial. Tienes como, imagínate una red social, no sé, Facebook, en donde hay mucha gente que se dedica a la programación, que le ha dedicado toda su vida a eso. Y entonces tienen muchos blogs donde te explican, no sé, toman un tema, no sé, programación dinámica, y te explican la base de programación dinámica. Y debajo te ponen ejercicios y ejemplos de problemas de programación dinámica. O ejemplos lo de típico que publicas un sábado por la mañana. Exacto. Ejemplos de, no sé, buenas prácticas para competitividad. O de algún tema en específico. O sea, tienes un blog que la gente publica cosas ahí. Por otro lado, tienes un problem set, o sea, un banco de problemas ahí gigante. Eso, yo no te sé decir la cifra, pero son demasiados problemas. Que eso es otra cosa. En el pre tú estás acostumbrado a ver, no sé, una cosa, te explican un tema, no sé, ecuaciones cuadráticas. Y te dicen, mira, se resuelve por el discriminante. Y en la prueba te sale ecuaciones cuadráticas y las resuelves por el discriminante. Y entonces cuando tú llegas a la universidad, te enseñan un temita con, no sé, unas cuantas cosas teóricas y tú ves que los ejercicios no se repiten. O sea, hay muchas formas diferentes de preguntarte una misma cosa y muchas formas de preguntarte cosas totalmente diferentes que no ves como que sea lo mismo. Entonces tienes que entrenar ahí la parte de problem solving para lo que venga, no es para lo que tú hayas visto nada más. Entonces decía, tienes ahí un montón de problemas y el tema de los entrenamientos virtuales y en competencias en vivo. O sea, en Codeforce vas a encontrar una parte en donde hacen concursos
que planificado te dicen, mira, hay un concurso a las 10:35 mañana. Ajá. Concurso de 2 horas. Y las cifras de participación en esos concursos son alrededor de 20 y pico mil personas. Cuando es un concurso bueno, hay 30 y pico mil, Brutal. 40 y pico mil. Que tú dices, ¿de dónde salió toda esa gente? Y, o sea, no, fatal. Ahí, yo te digo, en mis buenos días, o sea, hubo una vez que quedé súper bajito, pero normalmente yo quedo en el 2000. 2000, mil y pico por ahí. Ajá. Pero tú dices, hay como más gente que en La Habana, qué sé yo. No sé si hay más gente que en La Habana. Pero bueno, hay mucha gente. Y entonces tienes la parte de los concursos ahí. También están los concursos grandes, los concursos de ICPC de 5 horas. Por ejemplo, cuando hay un concurso regional, el regional que se hizo hace poquito, al que nosotros no pudimos ir, Ajá. en Codeforce hicieron un mirror. O sea, un mirror es hacer ese mismo concurso, lo hacen con 1 hora de atraso para que no pueda alguien de afuera igualarte al que está adentro. Pero como que están corriendo Claro. el concurso en paralelo. Entonces tú puedes entrenar. Es una forma buena de poder entrenar. Tú tuviste que estar en el concurso para poder hacer el concurso. Y todo Claro. eso se va a quedar registrado ahí. O sea, nuestro entrenamiento muchas veces es coger concursos viejos que están ahí y empezar a hacerlos. Nosotros hemos hecho, no sé, quizás los últimos 5 años de concurso de ICPC aquí de LATAM. Y todo eso gracias a ese tipo de plataformas. También hay otras plataformas como Arcoder, Ajá. Codechef. Había otra que ya no se usa que se llamaba el COJ, que era del Caribe. Y hay otra que es el Macon Online Grade de la facultad de nosotros, que es donde se hace el concurso de Qualifier. Que igual hay registrado un montón de cosas y son del mismo estilo. Es una plataforma que se dedica plenamente a la programación competitiva. E incluso he escuchado, he visto que hay empresas en el extranjero sobre todo, en donde te hacen, no sé, en la entrevista, te ponen problemas de ese tipo de plataformas. Sobre todo del CODE, creo que he escuchado que toman muchos problemas y los ponen en las entrevistas. Sí, una prueba técnica que te hacen al principio. Papá, y, o sea, ¿cuáles de estos, o sea, cuando tú te vas a enfrentar a una competencia, cuáles son los tipos de problemas que más te generan conflicto a ti a la hora de resolverlo? O sea, a mí en lo personal, a veces me enredo con las implementaciones largas. O sea, a mí me gusta, lo que decía, me gustan más los problemas estos de matemática que son como que de razonar un poco más y poco código. Y también me enreda los problemas de geometría. Los problemas de geometría son a mí solo no, creo que de forma general son bastante problemáticos. Porque tienes que tener un tema ahí de trabajar bien con la precisión. O sea, no sé si recuerdas el tema de los números flotantes en la computadora, que es complicado. Sí. Y ese tema también te afecta aquí en la promoción competitiva. Y como todo, hay problemas que simplemente son difíciles para todo el mundo. O sea, los problemas de flujo también son muy difíciles y me cuesta trabajo sacar. Te diría los problemas de trabajo con string, porque no estoy muy relacionado con ese tema también. Te puedo decir que es más las cosas difíciles que tengo que las que controlo bien. Papá, bueno, nada, y después que pase esta competencia, o sea, ¿cuáles son los planes que tienes para el futuro? Y sobre todo, ¿hasta qué edad piensas, sabes, como que seguir compitiendo? Bueno. A ver, hay reglas en el ICPC. Yo no puedo competir hasta donde yo quiera. O sea, creo que puedes competir hasta 2 años después de graduado si sigues ligado a la universidad de alguna forma. De alguna forma creo que es que estás trabajando ahí o que estás pasando una maestría y tal. Pero también hay otras restricciones de cantidad de veces que has ido hasta el regional, me parece. Y entonces yo creo que todavía puedo competir una próxima vez el año que viene. También hay una restricción de edad. Pero bueno, nosotros como estamos más adelantados por el lío de COVID y tal, creo que no hay problema con ninguna de esas restricciones. Y creo poder competir también el año que viene. Probablemente con otro equipo más. O sea, ya llevo 4 equipos, los 4 diferentes. Y este probablemente sea otro equipo diferente. Maravilloso. Sí, y nada, yo planeo quedarme, o sea, cuando me gradúe, quedarme ahí en la facultad y intentar competir el año que viene de nuevo. Y ya espero estar bastante bien. Porque, o sea, cuando los equipos que han pasado a la final mundial
sea, antes de llegar a esa final mundial y el hecho de competir allá, pasaron por un periodo ahí de trabajo muy fuerte que se te queda para lo que viene después. Entonces yo espero que cuando pase ese periodo mío me quede bastante bien preparado para la próxima. Papá, y en el tema laboral, o sea, una vez ya te gradúes y termines como tal, ¿en qué te gustaría a ti trabajar? A ver, o sea, yo estoy trabajando actualmente, pero igual siempre me ha gustado el tema este de no sé, o sea, hay como que una parte ahí de resolver los problemas de forma, no sé, eficiente, que actualmente no lo estoy haciendo. Estoy trabajando de front, que no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo, y evidentemente me gustaría trabajar con cosas más pegadas a lo que yo hago. Y entonces hay empresas, creo que hay una empresa alemana que se dedica meramente a contratar personas que son programadores competitivos, trabajan en C++, o sea, todo lo hacen en C++. Es como tú vienes, o sea, tú te toca estar ahí, porque todo lo que has hecho te sirve para eso. Y también me comentaron una vez de que en Telegram, una de las condiciones ahí suficientes para poder entrar a Telegram, o sea, no es necesaria, no te hace falta de pasado por ahí, pero si pasaste por ahí, es muy probable que entres, es que hayas llegado a una final mundial. Y en Telegram hay muchas cosas que están como que muy pegadas a la carrera, o sea, las cosas de redes y tal, por detrás, lo que tiene son algoritmos que nosotros utilizamos para resolver problemas bobitos aquí, o sea, problemas bobitos no, pero digo, problemas de la competencia. Y esos algoritmos, o sea, esos problemas que ponen muchas veces en las competencias, es porque a una empresa le hizo falta resolver ese problema. Y a veces te lo ponen ahí para ver qué solución tú le das y ver si es mejor que esa solución que ellos tienen actualmente y mejorarla. Claro. A veces, incluso hay unas competencias de heurísticas y tal, que ellos te ponen un problema que ellos no saben cómo se resuelve. Y la solución, lo que hacen es medir qué tan buena es tu solución. O sea, no hay una solución correcta. Lo que hacen es comparar ahí de todas las soluciones cuál es la que mejor performance tuvo. Entonces, esas cosas a mí me gustaría como que irme por esas ramas. Pero es que si al final le has dedicado tanto tiempo de tu vida a eso, ¿sabes? Como que sería lo ideal. Sí, exacto. Pero como te digo, esto da mucha vuelta. Ahora el día de mañana quizás me da por otra cosa. Y estoy haciendo otra cosa. No sé, final. Papá, entonces, para terminar, y esta es una pregunta que le hago siempre a las personas con las que hablo y tal, ¿qué consejos tú le darías a alguien, o sea, ponte en situación, alguien que está en pre, 10º grado, ha escuchado hablar sobre el ICPC, le gusta programar y quiere meterse en este mundo? O sea, ¿qué consejos tú le darías a esa persona? Perfecto. Ya si él tiene la base de que sabe qué es el ICPC y que quiere programar y que quiere meterse en esto, porque a veces tú te metes en esto sin saber lo que es, pero bueno, si ya tiene todas esas cosas, yo lo que le diría es que se haga una cuenta en Codeforce. O sea, cuando él entre a Codeforce va a estar bien encaminado. O sea, no, realmente yo entré a Codeforce muy tarde. Me hubiese gustado entrar antes porque estaba haciendo otras cosas que no eran tan productivas. Y entonces cuando entras a Codeforce y ves las demás gente y ves los blogs y ves los problemas, te da como que un power up ahí importante. Entonces, te diría eso, que se hiciera una cuenta de Codeforce y que se pusiera a hacer concursos en Codeforce. Ya con eso va a tener un buen paso. También no es todo práctica. También te hace falta tener una base ahí teórica. Y hay unos libritos muy buenos para empezar. Y bueno, que todavía uno los consulta porque se te olvidan las cosas o hay temas que no te has estudiado. Claro. Que son el Competitive Programming. Lo puedes encontrar probablemente en cualquier lugar que sepa un poquito de programación competitiva. El Handbook también es un libro muy bueno. Y hay otro libro que es Introducción para la programación competitiva, que es como bastante cortico, pero es para empezar. O sea, cuando empiezas, saber bien el lenguaje y las estructuras de datos básicas del lenguaje, lo que te comentaba de C++, de la librería estándar de C++, de las pilas, las colas y eso. O sea, dominar todo eso bien, sin saber algoritmos todavía, es bastante importante. Porque hay muchos problemas que salen con nada. Salen con un for y una cola. Lo que, enfocándolo de una forma en específica. Claro. Y entonces, nada, hacerte la cuenta ahí, aprender bien el lenguaje y resolver muchos problemas. Ya después de que tú tengas como que una buena práctica ahí, ponerte a leer más. Buscar los algoritmos los básicos. No leerte muchos algoritmos como hice yo, sino coger
2 o 3 algoritmos, los principales de grafo, y aprender a usarlos bien. 2 o 3 algoritmos, no sé, un segment tree, búsqueda binaria y tal, aprender a utilizarlos bien y practicar mucho y hacer muchos concursos. No hay más nada. Improvisar. Improvisarlo. Papá, nada, compadre, pues muchísimas gracias por haberme aceptado la entrevista. De verdad que creo que al público que me sigue a mí en mi canal le va a interesar muchísimo el tema, de verdad que sí. Y aparte que lo explicaste súper bien, porque, por ejemplo, yo mismo sabía lo que era el ICPC como tal, pero como que no sabía muy bien cómo funcionaba, cómo llegar ahí, ¿entiendes? Y la verdad es que lo explicaste súper bien, así que nada, quiero agradecerte por haber sacado el tiempo y por haber pasado por acá. No, gracias a ti por comunicarle esto a las personas. O sea, de verdad que es una labor súper importante de comunicarle a las personas, porque hay muchos talentos que se pierden, y no solo los que se pierden, sino el que quiere y tal, a veces no sabe dónde buscar. Y, o sea, llegarle eso a las personas, de verdad que es muy útil. Y nada, caballeros, ustedes que me están viendo, muchas gracias por estar aquí otro día más. Si es primera vez que me ven, mi nombre es Daniel Quesada y en este canal hablamos sobre programación con un enfoque más a Cuba. Si te gustó el vídeo, déjame un like para yo saber que tengo que seguir haciendo este tipo de contenido y nos vemos en la próxima.